Buenos días, comunidad de San Alberto. El día de hoy nos encontramos nuevamente en este espacio educativo brindado con la estrategia de Plan de Intervenciones Colectivas, un proyecto financiado por la Alcaldía Municipal de San Alberto. Mi nombre es Isabel Cristina Herrera Díaz, enfermera de profesión, coordinadora del programa de promoción y prevención y de la dimensión de sexualidad, derechos sexuales y reproductivos. El día de hoy, en contexto, voy a hablarles de un tema muy importante que son los derechos sexuales. Vamos a tratar cada uno de ellos y reconocer cuáles son nuestros derechos y cuándo son vulnerables. Entonces, hablemos de los derechos sexuales y reproductivos. Los derechos sexuales son parte de los derechos humanos universales y están referidos a la forma de cómo expresamos nuestra sexualidad, el placer, la afectividad, el cariño por las demás personas. También hacen parte de esto, y es importante resaltarlo, y es la equidad entre hombres y mujeres, que sean libres de discriminación y de riesgo. Los derechos sexuales se centran en las diversas formas que tienen las personas de expresar su sexualidad. Por eso es importante conocerlos y por eso es importante que cada uno de nosotros desarrollemos esos derechos para evitar ser víctimas de discriminación o de abuso de estos derechos. Como les decía, los derechos sexuales son parte de los derechos humanos y existen para garantizar nuestro bienestar físico, mental y social. Por eso es importante conocerlos y saber sobre cómo podemos de pronto en nuestras relaciones interpersonales hacerlos cumplir y también transmitírselos de igual manera a nuestros hijos y a nuestros familiares. Entonces es importante conocer cada uno de estos derechos. Hablamos del derecho a fortalecer nuestra autonomía, ¿sí? Nuestra autoestima. Ese es uno de los derechos más importantes, porque sabemos que la autoestima es la capacidad de aceptarnos y querernos como somos tal cual, ¿sí? Entonces, si nosotros no fortalecemos esa parte de autoestima, cualquier persona puede venir a maltratarnos, ultrajarnos, discriminarnos. Otro de los derechos es explorar y disfrutar de una vida sexual sana. ¿Qué es disfrutar de una vida sexual sana? El autocuidado. El autocuidado en cuanto a si vamos a tener relaciones sexuales, usar preservativos, saber que debemos planificar para evitar un embarazo no deseado. De igual manera tenemos derecho, uno de los derechos sexuales, elegir la pareja sexual con quien queremos estar. Entonces es importante no dejarnos, forzar por las parejas, por nuestra pareja al tener relaciones sexuales. Es algo libre que nosotros podemos hacer cuando deseemos, más no cuando otra persona quiera aprovecharse de eso. Es importante también el derecho a decidir libremente cuándo, cuántos y a qué edad de nuestra vida queremos tener bebés, queremos tener hijos. Nadie puede decidir por nosotros si queremos o no. Es libre. Si ustedes de pronto como adultos no se ven con hijos, o sí más adelante en su proyecto de vida, nadie puede decidir por ustedes, nadie puede obligarlos y es un derecho fundamental. Derecho a decidir sobre la unión de otras personas. Cada quien tiene la potestad de elegir con quién quiere estar libremente, nadie puede forzarlo. El derecho a vivir y expresar libremente la sexualidad o la orientación sexual. Sabemos que la orientación sexual es esa inclinación que tenemos hacia personas, puede ser de sexos diferentes o del mismo sexo. Nadie puede de pronto señalarnos o decir por qué tenemos tendencia hacia el mismo sexo o hacia los dos sexos. Entonces esa es la manera libre y es un derecho de expresar nuestra orientación sexual. Derecho a la protección y a la prevención de enfermedades. Es importante tener en cuenta que para evitar enfermedades debemos protegernos y el mejor método de protección es el uso de preservativo. Esto además es tener autocuidado de nuestro cuerpo y de nuestra salud. Derecho a recibir información y el acceso
de los servicios de salud. En cuanto a la ESE, el Hospital Lázaro Alfonso Hernández Lara promueve dentro de su oferta de programas de promoción y prevención, controles de planificación familiar, asesorías en enfermedades de transmisión sexual como VIH, sífilis. Entonces es importante también lograr o tener ese sentido de pertenencia, de poder consultar a estos servicios. ¿Para qué? Para el cuidado de nuestra salud. Derecho a tomar decisiones sobre la reproducción sin sufrir discriminación. Lo que les decía, es importante saber si queremos o no queremos tener hijos. Nadie puede decidir sobre cuántos hijos debemos tener, o si sí o si no. Entonces, derecho a decidir libremente si deseo o no tener hijos, eso también hace parte de los derechos sexuales y reproductivos. Derecho de decidir el número de hijos que queremos tener. Posiblemente muchas personas se proyectan a tener un solo hijo en su vida, y eso hay que respetarlo. Pero no, muchas veces nos entran a discriminar o a decir, a señalar, porque un solo hijo, ¿cómo lo vas a dejar solo? Entonces eso hace parte de los derechos sexuales y las otras personas deben respetarlo. Derecho a decidir sobre el tipo de familia que quiera tener. Hay personas que no quieren tener un hogar, de pronto no vivir con la pareja, sino de una manera libre, y eso también es respetable. Derecho a ejercer la maternidad con un trato equitativo en la familia y en los espacios de educación y trabajo. Esas personas, muchas veces la sociedad tiende a discriminar a esas madres solteras, a esas personas que de pronto no conviven con su pareja o han quedado embarazadas por accidente y no viven con el papá de su hijo. Es importante y debe ser equitativo, por eso crear conciencia a la sociedad que es algo normal y a que cualquier persona puede vivir de la manera que desee. Derecho a la educación integral para la sexualidad a lo largo de la vida. Todos tenemos derecho a ingresar a un programa de educación sobre sexualidad. Es más, desde la casa los padres tienen el deber de ir educando a los hijos desde la infancia. ¿Por qué? Porque esto va a lograr que ellos en su edad adulta puedan tener una educación y una responsabilidad sexual o una responsabilidad de su sexualidad. Por eso desde niños es importante hablarles claro cómo se llaman sus órganos genitales, o de pronto decirles que se deben cuidar, que no voy a permitir que las personas los toquen, porque eso también es importante, el cuidado y el derecho a proteger nuestro cuerpo. Entonces, desde el hogar, desde los padres, desde que los niños son pequeños, están en una edad de infancia, pueden educarse con estos temas para que más adelante lo puedan llevar con responsabilidad y puedan valorarse y hacer cumplir sus derechos. Derecho a acceder a los métodos anticonceptivos modernos, que incluye la anticoncepción de emergencia. ¿Qué es la anticoncepción de emergencia? Es cuando de pronto se tienen relaciones sexuales y no se cuidó. Pero esa persona puede asistir a un centro de salud donde, si no tiene recursos, sobre todo porque muchas veces pues los jóvenes lo compran, pero si no tiene recursos pueden acceder a los centros de salud, donde se les debe, por ser un derecho, brindar esa anticoncepción de emergencia para evitar embarazos no deseados. Entonces es un derecho y también debemos conocerlo para en algún momento, si lo necesitamos, saber dónde podemos direccionarnos. Derecho al acceso a los servicios integrales de salud y la atención en medicina y maternidad segura. Cuando estamos en un estado de embarazo, en una gestación, nosotros tenemos derecho, y nuestro bebé tiene derecho a acceder a los controles prenatales, ¿sí? ¿Qué hacemos en los controles prenatales? Valoramos esa parte de salud de la madre y cómo va el desarrollo a medida que avanzan los meses en su embarazo. Se les realizan exámenes, se le detectan alteraciones oportunamente para evitar malformaciones o enfermedades de su bebé. Entonces es importante conocer también que no solo es un derecho de la mamá, sino también del bebé que viene en camino, ingresar a estos controles para prevenir oportunamente enfermedades congénitas
o adquiridas que se puedan desarrollar en el transcurso del embarazo. También es importante acceder a los beneficios de los avances científicos en salud sexual y reproductiva. Sabemos que la ciencia avanza cada día más y cada día hay nuevos métodos de planificación familiar, hay nuevos métodos para tener hijos, ¿sí? Entonces es importante conocer y también es un derecho esta información, adquirir esta información. La educación sexual desde la casa, ese es un tema muy importante desde la primera infancia. Es el desarrollo de uno de estos derechos que nos los garantiza quienes, nuestros padres o los padres desde casa. Fortalecer esas bases de los derechos sexuales para tener un buen desarrollo en la vida adulta. Entonces, ¿cuándo son vulnerados nuestros derechos? Cuando se nos niega el acceso a la información, a una información, digamos, de los servicios de salud o una información en los avances científicos de salud sexual y reproductiva. Se te niega y es vulnerado los derechos sexuales cuando de pronto no podemos acceder a un programa de planificación familiar o que nuestra pareja no nos permite planificar. En ese momento se nos están vulnerando nuestros derechos. Es importante también destacar que se nos vulneran nuestros derechos cuando los padres deciden sobre nuestra sexualidad o cuando no aceptan nuestra orientación sexual. Es importante decir que cada uno es libre de escoger o de decidir cuál es su orientación sexual y cuál va a ser la libre expresión de su sexualidad. Cuando tu salud está en riesgo por causas relacionadas con el embarazo o con el desarrollo de enfermedades de transmisión sexual, es importante que se comuniquen o que accedan a los servicios de salud oportunamente para evitar complicaciones, ya sea en el caso de las mujeres en gestación, llegar oportunamente al programa de control prenatal para detectar alteraciones y posibles complicaciones, y en el caso de las enfermedades de transmisión sexual para lograr un tratamiento oportuno y poder controlar la enfermedad, ¿sí?, que se haya desarrollado. Cuando tu educación o desarrollo, digamos, en el colegio no te aceptan por tu orientación sexual, ahí se ven vulnerados nuestros derechos, o cuando nos piden que ocultemos esa manera de expresar nuestra sexualidad. Cuando nos restringen información sobre nuestro cuerpo o sobre nuestra sexualidad, es decir, cuando los padres por ser pequeños o porque no ven la necesidad, no nos hablan claro de qué es la sexualidad. Entonces ahí se nos ven vulnerados también nuestros derechos. Cuando somos víctimas de violencia sexual, esas mujeres que los esposos o los compañeros las obligan a tener relaciones sexuales, en este momento se ve vulnerado uno de los derechos sexuales más importantes, que es la libre escogencia de nuestra pareja sexual o si queremos o no tener relaciones sexuales. Cuando el Estado no te garantiza el acceso a los servicios de salud y la información en salud sexual y reproductiva, ahí se nos están vulnerando los derechos. Por eso desde la dimensión salud sexual y reproductiva, la cual tengo la responsabilidad de llevar a cabo, mi invitación es a que todas las personas puedan llevar una vida sexual o un desarrollo de estos derechos sexuales y reproductivos sanamente, que puedan lograr expresarlos de una manera libre, sin discriminación, en cuanto a esas personas que tienen una orientación sexual diferente.